Hola, muy buenas noches. Qué placer y qué gusto que un martes más nos estén acompañando en Ser y Parecer. Este programa que es el único en Costa Rica dirigido a crear imagen pública y marca personal. Y en esta oportunidad, pues trayéndoles un tema que estoy segura que les va a interesar muchísimo, como todos los temas que desarrollamos cada martes. Desde ya, acuérdense que les invito a que comenten, porque aquí inmediatamente vamos a estar atentas respondiendo. Por favor, compartan, porque también estoy segura que a alguien más le será útil el tema que vamos a conversar hoy. Y por supuesto, aplique, porque aplique todo lo que va a aprender, porque es el objetivo para que ustedes desarrollen esa marca personal que tanto desean y merecen. Quiero recordarles que me visiten por favor en irenejara.com y conozcan mis servicios. ¿Y quiénes me recomiendan? Porque estoy segura que pronto ustedes van a estar entre ellos. Quiero comentarles que ahí van a encontrar un link donde pueden solicitar una cita conmigo para que conversemos acerca de los intereses, de los objetivos, las necesidades que ustedes tienen de capacitación en imagen y en marca personal. Recuerden que en marca personal no se pueden enviar tarifarios. Yo no puedo mandar una tarifa de que mi servicio cuesta tanto. Así no se trabaja en imagen ni en marca personal. Por ética, por responsabilidad y respeto para cada uno de ustedes, conversemos primero. Necesito escucharlos, necesito que ustedes me cuenten qué es lo que están buscando con ustedes mismos para poderles ofrecer un servicio integral. Y por eso es que las personas, pues también después de que terminan una asesoría conmigo, terminan recomendándome a alguien más. Espero poder tener el gusto de atenderle pronto a usted también. Y por último, les recuerdo cada semana que ingresen a nuestra página Renové en Facebook, porque ahí van a encontrar prendas de vestir únicas y originales de las mejores marcas. Y este es un concepto muy novedoso que no solamente le permite comprar y renovar su guardarropa, sino que podamos hacer negocio juntas. Así que ingresen a Renové y dense cuenta que es una marca que nació para renovar la imagen de la mujer costarricense. Muy bien, y entonces para que iniciemos de una vez, esta noche, como todos los martes, les tengo un tema muy interesante de gran actualidad, cómo lo es la vestimenta diaria para ir a trabajar. Ya sea que tengamos que portar un uniforme que nos hace embajadores de la marca que representamos o que tengamos que disponer de nuestras prendas para acudir a él. Y entonces, para desarrollar este tema, he invitado a mi querida, a la señora María Marta Salazar Muñoz, a quien conozco desde hace algunos años. Fuimos compañeras de trabajo y es alguien que estimo, aprecio y admiro muchísimo, cada vez más. María Marta, buenas noches, qué gusto que estés conmigo. Buenas noches, Irene. Buenas noches a todas las personas que nos están viendo en este momento y muchísimas gracias por la invitación. Más bien yo honrada de que me hayas tomado en cuenta. Y pues sí, ya son años de conocernos y la verdad también fue muy grato compartir con vos incluso un espacio laboral donde a veces hasta te pedía consejitos de marca personal y de imagen que me han servido mucho. Ay, qué dicha, eso me alegro porque te veo muy, muy, muy activa y en grandes ligas. Y por eso les voy a presentar quién es María Marta. Ella es abogada y periodista con énfasis en producción audiovisual. También es máster en administración pública que obtuvo esa maestría en España. Ha laborado en diferentes instituciones del país y también se desempeña como profesional independiente en la rama del derecho laboral y de familia.
brinda charlas, capacitaciones y ponencias a nivel nacional e internacional, así como entrevistas en medios de comunicación, tanto locales como fuera de nuestras fronteras. Entonces, les recuerdo que desde ya pueden ir haciendo sus consultas, sus comentarios, porque aquí estamos para atenderles. María Marta, desde hace tiempo, de verdad, estaba con muchas ganas de conversar con vos este tema, porque ahora que yo también estoy trabajando como profesional independiente y sirviéndole a algunas empresas, una de las principales dudas que tienen los dueños de empresas es si se puede solicitar un código de vestimenta en caso de no tener un uniforme para ellos. Y antes de que me contestes, hagamos un preámbulo. Sobre todo en estos momentos, es que la gran angustia de ellos es que, ya que estamos respetando tanto la autopercepción de las personas, sobre todo en los jóvenes, que se sienten cómodos luciendo tatuajes, piercings, cabellos con colores llamativos, cortes no tradicionales. Puedo solicitar que vistan de acuerdo a los objetivos de marca que diseñé para mi empresa, sobre todo porque también tengo que pensar en el público meta al que me dirijo. Claro, vamos a ver, nuestra legislación laboral no contiene ningún tipo de disposición o reglamentación expresa que regule el uso de uniforme en los diferentes centros de trabajo. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de código de vestimenta, es decir, no voy a tener un uniforme, pero voy a definir ciertas reglas, el patrono, por supuesto, que sí tiene la potestad de implementar dicho código de vestimenta. Ojo, muy importante, tiene que ir respaldado definitivamente, sí o sí, de una política interna. Y esa política interna debe ser elaborada por un especialista en derecho laboral, ¿ok? ¿Por qué? Porque el día de mañana, si yo le voy a decir al trabajador o a la trabajadora, ¿verdad? Usted incumplió porque no podía venir en pantaloneta. Entonces, el trabajador perfectamente podría decir, pero ¿cómo? ¿Por qué le incumplí? ¿Qué incumplí? El código de vestimenta, ¿cuál código? ¿Dónde está? Ah, ok, en nuestra política interna que le fue comunicada tal, ¿verdad? Y que por esa razón entonces se le va a amonestar. Pero esa política interna tiene que estar bien documentada, tiene que haberle sido bien notificada a la persona trabajadora. Y entonces a partir de eso, pues sí se podría llegar a amonestar a los trabajadores. Entonces, en resumen, sí se puede contar con un código de vestimenta en la empresa también lo define, sin embargo, sí tiene que estar bien documentado. Claro, y lo ideal es comunicarlo justo en una inducción que se haga apenas esté la persona trabajadora en primer ingreso, ¿verdad? Obvio, Exacto. para que pueda firmar y que sea consensuado toda esa información que se le brindó. Exactamente. Sí, lo más importante es que el patrono, las empresas sepan resguardarse ante cualquier reclamo de un trabajador que diga pues que nunca se le giró ninguna instrucción al respecto que podría pasar. Entonces tienen que tener las pruebas de sí le comuniqué de manera oportuna al trabajador, le di una capacitación, le di una charla, estuvo presente, aquí está, qué sé yo, las firmas del trabajador, la firma del trabajador de que estuvo presente, o el correo donde se le mandó la política, etcétera, o el documento donde firma que recibió la política, pero siempre estar respaldado el patrono de que puso en conocimiento esta política de uniformes o código de vestimenta al trabajador. Bueno, entonces ya definitivamente es importante, obvio, que quede bien documentado y que quede por escrito. Ahora, y ya para terminar con esta parte, para entrar ya propiamente a los uniformes, ¿cuál es la mejor manera de redactar estos códigos? En imposición, la persona trabajadora tiene que hacer caso, o la persona trabajadora se le recomienda, se le sugiere, debería. ¿Qué se recomienda con ese Vamos a ver, trato?
Es una respuesta un poco complicada de responder porque hay que saber primero las necesidades del cliente. Entonces, por ejemplo, si es un tema optativo, el uniforme, que porque podría ser optativo, ¿verdad? En una empresa, entonces no debería poner que sea, es obligatorio. Entonces, también dependiendo de las necesidades de la empresa, si la empresa no decide que sea obligatorio, sino optativo, pues entonces se va a poner que el trabajador deberá usar el uniforme, sin embargo, va a ser de esta manera o que no se puede alterar, etcétera, ¿verdad? Entonces, no te podría decir ahorita exactamente cómo tiene que ir redactada porque más bien tiene que ir acorde a los requerimientos de la empresa. Por eso es muy importante que se haga de la mano de un profesional experto en derecho laboral. Sí, yo siempre le recomiendo al cliente que una vez que lo hicimos, que se hicieron las sugerencias de acuerdo al giro de negocio al que pertenece dicha empresa, que sí, que sea revisado por un colega tuyo, porque es lo que procede, es lo correcto para salvaguardar ambas partes. Y bueno, entonces ahora hablemos del uniforme de trabajo, que yo en lo personal los amo. Y a mí me parece que es sumamente útil, que muy funcional para todo tipo de persona trabajadora. Contame al respecto. ¿Es obligatorio entonces? Ok, sí, es muy importante hacer una aclaración, ¿verdad? Por ejemplo, el Código de Trabajo en el artículo 69 especifica que el patrono o empleador debe brindar todas las herramientas necesarias al trabajador para el desempeño de sus funciones, ¿ok? Entonces, ahora sí, si se determina que el uniforme es una parte importante de los útiles instrumentos o materiales necesarios para realizar el trabajo y que se obtiene un mayor beneficio del uso, por razones, qué sé yo, de eficiencia, de presentación, de seguridad, entonces el costo debe ser asumido por el patrono, ¿verdad? Pero hay que hacer una diferenciación muy grande entre cuando el uniforme es un tema más accesorio, ¿verdad? O si es más bien usado por razones de higiene, de seguridad, y no, o sea, es muy diferente digamos, a la finalidad de la buena presentación personal, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, dependiendo de estas dos diferencias, ¿verdad? ¿Cuándo es imprescindible el uniforme? Y voy a poner casos concretos. De ahí, por ejemplo, en una construcción, perfectamente podría una persona necesitar un uniforme, zapatos especiales, el casco, todos esos implementos son herramientas que va a necesitar para trabajar y que se las tiene que proporcionar el patrono, no se las va a cobrar el trabajador. Ahora, en un restaurante también perfectamente van a necesitar, qué sé yo, guantes, que sombreros, que mallas, perdón, dije sombreros. Zapatos ergonómicos, sí, sí, las copias. Los delantales y demás, ¿verdad? Por temas de salubridad y todo esto, e higiene. Entonces, perfectamente también el patrono tiene que facultar de este tipo de uniformes. E incluso, también dependiendo del uso, se le podría dar el uniforme hasta 2 veces al año, ¿verdad? Porque hay un caso, un restaurante que pues se ensucia mucho y se echan a perder muy rápido los uniformes, entonces cada 6 meses se les está cambiando. Sí, por supuesto. Y muchas veces sucede en las empresas, yo he hecho este ejercicio con algunos clientes donde es lo que estás diciendo, qué tipo de uniforme para qué área de trabajo. Alguien de bodega no necesariamente usa o las mismas telas, el grosor, los mismos diseños. No son los mismos para alguien que está en atención al público, alguien que tiene que salir de la oficina, en fin, ¿verdad? Todo eso se tiene que considerar para que ellos se sientan cómodos y sobre todo para que dentro y fuera de la empresa, pues sobre todo si están bien brandeados, que tienen la marca expuesta, estén bien, tengan la mejor apariencia en todo momento y en todo lugar. Es correcto, sí. Evidentemente también el patrono tiene que establecer esas diferencias, ¿verdad? Incluso si dentro de la misma empresa va a haber gente que definitivamente no es imprescindible el uso del uniforme y que más bien entonces tiene que acatar un código de vestimenta,
no la política de uniformes. Entonces, perfectamente podrían incluso existir estas dos situaciones en una misma empresa, ¿verdad? Yo necesito, por ejemplo, que mis agentes de ventas vayan con el uniforme de la empresa, sin embargo, el personal que está en tales cosas, pero que no tenga atención con cliente, no necesito que venga en uniforme, pero sí tenga un código de vestimenta, porque la empresa, por ejemplo, no permite, qué sé yo, el uso de pantalonetas o blusas transparentes, etcétera. Entonces, esas cosas tienen que estar delimitadas. Importante, hace poco la Sala Constitucional resolvió un recurso de una persona que se quejaba justamente porque no le permitían ir con el pelo teñido de colores, y vos lo mencionaste al inicio, ¿verdad? Que en situaciones, qué sé yo, donde las personas incluso se puedan teñir el pelo de diferentes colores, como ahora muchísima gente lo hace. Y perfectamente no lo digo a modo de crítica, porque a mí me ha encantado el tema de los colores. Sin embargo, hay que respetar que una empresa tiene la potestad de decir, yo no voy con ese tema de que una persona venga con el pelo teñido de X color, ¿verdad? Sino que tiene que ser de ciertos colores, y se tiene que respetar porque si no, no representa la marca de la empresa. Y ya la sala constitucional resolvió a favor de la empresa, ¿verdad? Entonces las empresas sí tienen la potestad de decir qué representa y qué no. Ahora, tampoco es que le va a atropellar los derechos al trabajador, por eso es tan importante el acompañamiento ¿verdad? Con un abogado especialista en derecho laboral. Sin embargo, sí tiene la potestad la empresa de determinar cuál sería, digamos, el tipo de uniforme o el tipo de vestimenta que representaría la marca de una empresa. O los usos y costumbres de la persona trabajadora, que de yo pertenezco a otra etnia, entonces voy a usar dreads, qué sé yo, donde ahí sí se tienen que estar respetando pues esos Ahora, elementos. Ya sería un tema muy distinto, ¿verdad? Qué sé yo, que la persona por justamente un tema cultural, digamos, que esté usando los dreads y demás. Entonces ya así más bien ahí sí rayaría, digamos, con derechos constitucionales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podría presentarse algún tipo de conflicto que la sala en teoría debería resolver. Pero digamos que, por ejemplo, y si hay casos, porque yo he visto y sí existe, de una trabajadora que ella no, o sea, lo que utiliza, ella tiene otra religión, ella es musulmana, y entonces ella sí usa el turbante, ¿verdad? No recuerdo bien cómo se llama, no puedo decir que es la burka como tal, pero sí, utiliza. Que ellos utilizan lindísimo y los usan estampados y de todo. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, por un tema así, ¿verdad? De un respeto a la religión como un derecho fundamental, pues tampoco se le puede pasar por encima, ¿verdad? Entonces ahí es donde pueden haber conflicto de derechos fundamentales que perfectamente podría ser resuelto por la Sala Constitucional. Perfecto, pero eso es precisamente la intención que se busca de que haya armonía entre todas las partes y sobre todo que el dueño de esa empresa sienta que su personal lo está representando de la mejor manera. Porque obvio, ¿verdad? Que me dan a mí un uniforme, pero entonces le subo el ruedo, le bajo el escote, le subo las mangas o maquillajes muy llamativos, las uñas de todo color. Todos esos elementos también tienen que considerarse, que los caballeros ahora que no usan medias, bueno, perdón, para ir a trabajar sí corresponde un par de medias en el color correcto que dice el uniforme. Entonces, y justamente diste en un punto interesante, porque ojo, ¿verdad? El trabajador está en la obligación, y eso hay que ponerlo en la política, de cuidar y preservar los uniformes, porque tampoco se vale que uno diga, hey, patrono, págueme el uniforme porque no es que ayer lo quemé con la plancha, ¿verdad? Eso fue un descuido. Entonces ahí perfectamente podría el trabajador más bien tener que comprarle el uniforme nuevo. Ahora, generalmente se podrían permitir ajustes en las camisas o blusas por cuestiones de talla. Bajé de peso, ya no me queda, ¿verdad? Por ejemplo. O le quiero modificar el ruedo porque ya no voy a usar tacones y me queda muy largo. Pero adaptaciones sí, porque se está embarazada, o sea, esas por ejemplo, claro. Que tienen que entrar dentro de la lógica.
Sí, pero sí es importante que se designe, digamos, en la política que estaría prohibido hacer alguna modificación del diseño o la elaboración, digamos, del uniforme, ¿verdad? No vaya a ser como los chicos de RBD para los que veíamos o la vimos, que llegaban con el uniforme súper modificado al colegio, entonces que no sigan esos ejemplos por poner la conversación un poco simpática, digamos. Sí, porque bueno, pareciera mentira, pero sí hay que normalizar todos esos códigos para que no se vea afectada la imagen final, la marca de la Ujú. empresa. Pero bueno, y entonces, bueno, y justo junto a un código de vestimenta que también exista uno de conducta donde vamos a sugerirle, vamos a decirle a la persona trabajadora qué esperamos de él en cuanto a vocabulario, Claro. conducta general, Sí, no coman chicle, ¿sabes? el uso del equipo. ¿Sabes cómo le llamo yo? Yo siempre les hago a las empresas una política que se llama política de las buenas costumbres en la empresa. Okay. Entonces, eso es muy importante y a veces la gente cree que no es tan importante, pero no se imagina lo importante que es cuando ya la aplican, ¿verdad? Y evidentemente ahí es donde también podemos hablar de sanciones. Por eso insisto que es tan importante que se haga con un abogado especialista en derecho laboral, porque al final también se establecen el tema de las sanciones de qué pasa si yo cometo una falta, ¿verdad? Que está enmarcada en esa política interna, entonces para sancionar, porque ahí es donde también uno percibe que hay errores, digamos, lo que se ha visto en la práctica es que puede existir una política interna, se cometió una falta, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, digamos que el uniforme había que usarlo con las faldas por dentro, Uh-huh. y entonces la persona viene ya usándolo con las faldas por fuera y entonces le hago un despido sin responsabilidad, ¿verdad? Es como un poco desproporcionado respecto a la falta cometida. Entonces, por eso es Claro. tan importante, digamos, que este tipo de amonestaciones, faltas, despidos y demás sean siempre con un acompañamiento legal para que se haga muy bien. Pero sí, todas las cosas, y aparte, sí, quiero recalcar, Irene, que de cualquier manera, imagínese el caso de que una empresa tenga la política de uso de uniformes, pero no tenga código de vestimenta. Entonces, ¿qué pasa en el caso de que es una persona de nuevo ingreso, no tiene el uniforme, ¿verdad? Porque no se lo han dado ahorita, porque se va a tardar el sastre, ¿verdad? O la costurera, no sé, un mes, 2 meses haciéndolo. Entonces tiene que haber un código de vestimenta para que esa persona sepa qué se tiene que poner mientras tanto, ¿verdad? Entonces tiene que existir las dos, por lo menos es mi recomendación. Okay. Sí, y en caso de que los fines de semana, que el viernes casual, etcétera, ¿qué aplica? ¿Verdad? También, qué importante, porque por ejemplo, el viernes casual, el viernes de jeans, digamos, y entonces ya llegan con los jeans rotos y hay patronos que no les gusta. A mí en lo personal me encantan los jeans rotos, pero yo entiendo que evidentemente un patrono no le guste porque dice, no, no representa mi marca, etcétera, ¿verdad? Y tiene toda la potestad de hacerlo, pero si no lo pone en la política o en el código de vestimenta, no vale. O sea, es decir, no vale que le llamen la atención y le digan, Pepito, venga para acá, ¿por qué anda con el jeans roto? Sí, pero si no le avisó, ¿por qué Pepito tiene que asumir que no puede ir con el jeans roto? Esas cosas, aunque la gente crea que por lógica hay que asumirlas, no necesariamente, o que le llamen la atención, no sé, a alguien porque anda un montón de pulseras o un peinado estrambótico, quién sabe qué, ¿verdad? No necesariamente uno tiene que deducir por sentido común que no se puede. Por eso todo tiene que estar escrito. Sí, y fíjate que a mí, más que escrito, me encanta hacerlo ilustrado, porque obviamente el ejemplo, cuál es la medida del ruedo. Ah, Por ejemplo, pero, y hay algo que me gusta mucho decirle a los clientes, es que no busquemos fotos en internet, sino que los mismos colaboradores de ellos sean quienes modelen, porque entonces también se va creando ese interés, ellos se sienten con sentido de pertenencia, que están dando el ejemplo a los otros compañeros que vienen atrás y finalmente eso los compromete.
a que yo tengo que ser garante, ¿verdad?, de lo que estoy diciendo, porque hasta ahí aparezco en el manual. Y ha dado resultado, porque la gente se imagina que un código de vestimenta de este tamaño y el de manual de, me encantó esta política de buenas costumbres, tiene que ser como un diccionario. No, todo lo contrario, bien Sí, útil, bien práctico, que ellos se sientan realmente orgullosos de lo que van a aportar. Y muchas veces yo con las empresas también lo que hago es, a ver, hagamos un trabajo de mesa con los diferentes representantes de diferentes departamentos, a usted qué le funciona, a usted qué le gustaría, porque el uniforme que a mí me sirve, tal vez no te sirve a vos, no le sirve a la persona de bodega. Entonces, que igual cada uno de sus opiniones, y llegar a un acuerdo claro, claro. lindísimo. A veces incluso las empresas hacen un comité de uniformes. Entonces, qué sé yo, 5 trabajadores y el patrón o el encargado de alguna jefatura es parte de del comité y empiezan a escoger pues diferentes tipos de uniforme y al final se llega a un consenso, ¿verdad? Entonces no es como el patrón no impuso el uniforme que a nadie le gustó. No, y que a nadie les sirve, es escucharlos a ellos, cuáles son sus necesidades Claro, reales. y también pensar, ¿verdad? Porque a veces el patrono dice, bueno, es que a mí me encantaría, qué sé yo, que los trabajadores lleguen de cierta manera, pero tal vez el uniforme es un poco incómodo, ¿verdad? Por algunas particularidades, qué sé yo, el clima, etcétera, o porque las funciones de ciertos trabajadores es de estar, no sé, recorriendo gran cantidad de pasos al día y al final termina siendo un uniforme tal vez ¿cómo se llama? Caliente y que, ¿verdad? Termina siendo muy incómodo para el trabajador. Yo siempre he pensado que la comodidad ante todo, pero que nunca se deje de lado, ¿verdad? Una buena presentación, por supuesto. Sí, por supuesto. Y finalmente que ellos sepan que son representantes de la empresa Sí. 24/7. Y Y ojo, ahí, perdón que te meta no, por favor, por favor. ¿verdad? Que te meta la cuchara, pero es importante también que sepan que fuera del horario, lo que hagan con ese uniforme, fotos, etcétera, ¿verdad? Perfectamente podría afectar la imagen de la empresa. Entonces, qué grave, voy a poner un caso hipotético, qué grave, ya ha pasado, que salgan, qué sé yo, en un video, ¿verdad? Una persona haciendo cosas indebidas con el uniforme de la empresa, aunque sea fuera de horario laboral. Entonces, los uniformes también es importante poner que no deben ser utilizados para otra cosa que no sean las convenidas. Y Exacto. antes de que se me olvide, recordar que que bajo los dos supuestos de cuando el uniforme es indispensable para el desarrollo de las funciones como una herramienta de trabajo, el patrón no tiene que pagarlo, cuando el uniforme más bien se ve como un tema accesorio para darle una buena representación o una buena presentación personal y como ser, ¿verdad? Darle una buena presentación a la marca, ahí sí, digamos, podría ser convenido el pago del uniforme entre las partes. Yo no lo recomiendo porque la mayoría, digamos, de casos, evidentemente las partes tienen que estar de acuerdo. Muchas veces los trabajadores no están de acuerdo en que les impongan un uniforme y que tras de todo lo tengan que pagar aunque sea medias. Ujú. Sin embargo, hay casos en que los uniformes son muy bonitos y más bien los trabajadores sí los quieren, aunque no sea una herramienta indispensable, porque dicen, me gasto más plata en ropa, prefiero el uniforme, es cómodo, me gusta, y entonces se puede hacer un acuerdo con los trabajadores para írsele rebajando, que también eso, insisto, era importante hacerlo con abogado, y siempre y cuando no signifique para los trabajadores un mayor perjuicio. Y esto ya ha sido resuelto así por tribunales y hay criterios del Ministerio de Trabajo. No, pues definitivamente. La intención es que ambas partes se sientan cómodas en las 8 horas que permanecemos laborando para esa empresa y Sí. y sobre todo que se sientan responsables, pero sobre todo orgullosos de portar ese uniforme, porque por eso es que ya en elementos de relaciones públicas ya no se habla de la persona trabajadora, se habla del embajador de marca. Y yo voy También. en el bus, yo, no sé, pasé al supermercado, estoy todavía con mi marca aquí en el pecho, en la manga, donde sea, todavía estoy representándola. Así que mi comportamiento, mi atención tiene que ser igual.
si estuviera dentro o fuera de la empresa. ¿Se nos queda algo más? Creo que no, ¿verdad? Ya vimos los requisitos y como qué resumen podrías hacer para decirle a nuestros clientes y sobre todo a las personas que nos están viendo. Ok, bueno, manera de resumen, definitivamente pues cuando una empresa está meditando el tema de si les pongo un uniforme, realmente decidir quiénes necesitan el uniforme como herramienta de trabajo, si es más bien un tema de buena presentación y demás, para pues decidir si entonces tengo que pagar los uniformes, más bien llego a un acuerdo con los trabajadores o que a mí me encantaría, ¿verdad? Que si les va a poner uniforme, pues que si los pague la empresa también, muy bonito. Al final se puede pedir el regreso de los uniformes cuando finaliza la relación laboral. Recordar que cualquier norma, y esto les va a servir no solo para el tema de uniformes y vestimenta, cualquier reglamento, norma que se quiera implementar en una organización, tiene que estar establecida, ya sea que por una directriz, circular, reglamento, política interna, si no es como que pudiera no existir, ¿verdad? Tiene que ser comunicada de manera adecuada a los trabajadores, entonces en este caso hay que hacer una política interna de uniformes, un código de vestimenta, en caso de que no haya uniforme, tiene que ser comunicado de la manera correcta a los trabajadores y tener una constancia de que fue comunicada de manera correcta, porque aunque yo tenga 100 colaboradores y a los 99 les comuniqué bien la política interna de uniformes y a uno no se la comuniqué bien y con ese uno tuve ese problema, patrono falló ahí, porque no tiene cómo resguardar que le comunicó oportunamente la política. Entonces, pues siempre les recomiendo asesorarse con especialistas en derecho laboral, profesionales que les puedan ayudar a la creación de las políticas internas, como hablábamos también el tema de las buenas costumbres. Hay muchísimas políticas internas, Irene, que se pueden implementar de teletrabajo, del uso de teléfonos, es decir, muchísimas existen, ¿verdad? Porque todo esto es dinámico, ya hemos visto. Exacto. Bueno, por ejemplo, que hace poco estuve trabajando con una empresa donde ellos hacen instalaciones en exteriores, hay de cámaras de seguridad, pero entonces ya tuvieron que migrar un uniforme de manga larga y toda esta tela especial contra los rayos solares, donde ya no solamente era la gorrita, sino la gorra que les proteja también el cuello, en fin, todo tenemos que ir considerando. Y yo les decía a ellos, bueno, entonces aprovechemos a que estén bien brandeadas esas viseras con un nombre bien bonito, con el logo, los colores, etcétera. Pero sí, tiene que, y cada vez que hayan esos cambios, ojalá que la empresa se tome ese tiempo de volverlo a comunicar y darles. Exacto. Tienen que notificar que la política interna cambió, ¿verdad? Tienen que notificarlo porque también ese nuevo cambio, si no está comunicado de la manera correcta, el trabajador podría alegar de ahí, no me di cuenta que existía, entonces por ende no cometí ninguna falta. Entonces es muy importante que las cosas sean comunicadas de la manera adecuada. Y pues sí, hay muchísimas políticas internas que se pueden implementar y vieras que funcionan muy bien para organizar una empresa, y también se hacen de acuerdo a las necesidades de la empresa. Hay muchas que se hacen a solicitud de la empresa porque tiene ciertos protocolos a seguir que son completamente diferentes a otra empresa que sea incluso hasta el mismo giro comercial. Pero fíjate que es algo que yo inclusive se lo recomiendo hasta las pymes, ¿verdad? Para que se vayan organizando desde el principio, para que vayan teniendo la capacidad de ir normalizando cada uno de sus procesos, para que los vayan documentando, para que en un futuro también la intención es que ellos se vayan robusteciendo. Y cuando yo entro a trabajar a una empresa, por más pequeñita que sea, y empiezo a notar que todo está bien documentado, me habla de seriedad, me habla de una buena estructura, bien pensada desde el principio, que es algo que me da seguridad. A mí sí, confianza también, un sentido de pertenencia le ayuda también a uno como trabajador dentro de la empresa.
También, estar bien protegida como mujer con el acoso laboral, lo mismo los caballeros, o sea, que ya está bien pensado que va a ser un ambiente agradable para retribuirles a ellos lo que me van a pagar. que incluso, por ejemplo, dicho sea de paso, la del acoso sexual es obligatoria por ley tener la política contra el Hace, acoso. no sé hace cuánto pasó esta nueva ley, pero de antes no era ni necesaria ni se hablaba de ella, pues ahora sí. Sí, hace varios años ya es la de acoso sexual, acoso laboral no, sexual sí es obligatoria. Acoso laboral todavía no se ha aprobado la ley, pero está en la Asamblea Legislativa, esperamos que pronto se apruebe. Pero ya tenemos más herramientas también para Sí. saber manejarlo con las personas superiores, etcétera. Pero ves qué interesante, ves qué rico todo lo que había que conversar alrededor de este tema, sobre todo porque para que la persona dueña de empresa le pierda el miedo a normalizar, a darle el carácter, la personalidad, la imagen que desea y merece de cada una de las empresas que está ideando. Así que mil gracias, María Marta, por acompañarme en este ratito, que sea la primera de De otras muchas. posibilidades, de muchas, porque hay mucho tema que conversar. Eh, gracias. Eh, busquen a María Marta, síganla, porque ustedes la conocen ya, es una persona muy activa en medios de comunicación y también lo que ella aporta y recomienda siempre muy útil para cada uno de nosotros. Y yo les recuerdo que una asesoría en imagen y marca personal es una inversión para toda la vida. Así que les pido, síganos a María Marta y a mí en nuestras redes y comenten todo lo que gusten, compartan este programa y apliquen. Y si tienen a alguien que mandarle este programa, por favor, háganselo saber. Muchísimas gracias a todos. Gracias, María Marta. Y Un nos gusto, vemos. gracias. Chao.